Él me levanta. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a este su programa. Señor, yo sé que tú puedes sanarme. Vamos a dar inicio como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre de bondad, queremos darte gracias por todas las bendiciones que has derramado en nosotros en este día. Gracias por tus cuidados, por tus delicadezas. Gracias, Señor, porque en tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nos llamas a vivir unidos a ti, a compartir nuestra vida contigo y tú compartir tu vida con nosotros. Gracias porque nos da la fortaleza que necesitamos para poder seguir adelante en nuestra jornada de vida, con esa conciencia de que siempre estamos en tu presencia, que tú cuidas de nosotros, que somos tus hijos e hijas. Por eso en el nombre de Jesús te pedimos una vez más que envíes tu Santo Espíritu sobre nosotros, para que, guiados por Él, dóciles a sus acciones y mociones, agraciados con dones y carismas para que podamos crecer en santidad, podamos glorificarte, Padre bueno, en todo cuanto hagamos. Te queremos dar la gloria, el honor y el poder a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y nos acogemos, como siempre lo hacemos, a la poderosa intercesión de María Santísima, nuestra Madre, de San José, su castísimo esposo, rogándole a María y a José que intercedan por todos nosotros, por nuestras familias, para que podamos, como ellos, ser fieles a la acción del Espíritu Santo y prestos a hacer la voluntad de Dios en todo momento y en todo lugar. Amén. Una vez más, bienvenidos mis queridos hermanos y hermanas a este su programa, Señor, yo sé que tú puedes sanarme. Es interesante cuando se nos pide que hagamos como un resumen de nuestra vida, particularmente cuando vamos a aplicar por un trabajo, cuando se nos pide que hagamos un resumen de nuestra vida profesional, de estudios, quiénes somos, etcétera, que por lo general nos enfocamos en lo que hemos logrado en la vida. Fui a la escuela tal, fui al colegio tal, fui a la universidad tal, tengo estos títulos, esta es mi profesión, he trabajado tantos años en este lugar, he trabajado tantos años en este otro, tengo este tipo de experiencia. Lo digo porque hace unos días atrás estaba conversando con un doctor amigo mío y precisamente conversando con él, una conversación muy natural, o sea, no fue algo planificado, conversábamos acerca de su vida, ¿no? Y entonces compartía conmigo, bueno, sus papás, de dónde venían sus papás, su familia, sus hermanos y hermanas, etcétera. Y entró en mucho detalle acerca de su vida profesional, diciéndome, esto es lo que soy yo, este es quien soy yo. Pero me llamó la atención algo que yo mismo he hecho, por eso quería empezar con este compartir. Yo mismo he hecho eso, de que rara vez, si es que alguna vez lo hemos hecho, empezamos diciendo quiénes somos en realidad. Pareciera que esto es confuso y algunos estarán pensando, pero diácono, ¿cómo quién soy? Yo soy fulano de tal, yo nací en este país y estas son mis costumbres, etcétera. Y es cierto, eso es parte de lo que somos, pero eso no es esencialmente lo que cada uno de nosotros es. Lo que cada uno de nosotros es, cada uno de nosotros es un hijo y una hija de Dios. Rara vez, decía anteriormente, o nunca, empezamos con eso, describiéndonos a nosotros como hijos y hijas de Dios, creación de Dios, obra de Dios, en quienes reside el Espíritu Santo, miembros de la iglesia. Esta es la fe que yo profeso. Esto es en quien creo y en lo que creo. Eso no forma parte de estos resúmenes o historiales de vida, cuando en realidad debería de ser lo primero que deberíamos de decir acerca de nosotros cuando compartimos con alguien quiénes somos. Claro, muchos a lo mejor no lo hacemos no porque no queramos, sino porque no estamos como conscientes de la importancia que eso tiene
en nuestra vida. Porque estamos hablando de identidad, estamos hablando de algo que es intrínsecamente a nuestro ser. Creación de Dios, obra de Dios, un hijo, una hija de Dios, redimidos por Cristo, miembros de la iglesia. Esta es mi fe. Junto a esto le agrego, nací en una familia, estos son mis padres, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me he encontrado, como hemos dicho en otros programas, con muchas personas que caminan por la vida sin saber quiénes son realmente. Describen todo lo que han logrado, todo lo que han conseguido, pero continúan con un gran, profundo vacío, con un vacío muy profundo. Hay algo que les causa una profunda insatisfacción. Tienen profesiones, tienen posesiones, como decimos, ¿verdad? Fama y fortuna, pero no son felices. No son felices. Son insatisfechos. Hay otros que caminan por la vida con profundas heridas en su personalidad y que las cubren con máscaras. No presentan ante el mundo una imagen, pero en realidad interiormente en su ser son otra cosa. Hay quienes tienen una imagen distorsionada de sí mismas y muchos se dejan influenciar por lo que el mundo les dice que tienen que ser o deberían de ser. Hay muchos que caminan sin propósito en su vida, viven, ¿verdad? Porque es algo natural, pero no saben ni de dónde vienen, ni a dónde van. Y como usted no sabe ni de dónde viene ni a dónde va, pues entonces va a vivir su vida de una manera que no necesariamente va de la mano con el propósito de su existencia. ¿De quién es usted? ¿De quién soy yo? Quería compartir un texto de la Sagrada Escritura tomado del libro de los Jueces, capítulo 6, versículos del 11 al 16. Voy a leer, de hecho, unos versículos anteriores, antes de llegar a estos últimos versículos que mencioné. Jueces, capítulo 6, versículos del 1 al 16. Dice así: Los israelitas hicieron lo que desagradaban a Yahvé, y Yahvé los entregó durante 7 años en manos de Madián, y la mano de Madián pesó sobre Israel. Para escapar de Madián, los israelitas se valieron de las hendiduras de las montañas, de las cuevas, de las cumbres escarpadas. Cuando sembraba Israel, venía Madián con Amalec y los hijos de Oriente, subían contra Israel, acampaban en sus tierras y desbastaban los productos de la tierra hasta la entrada de Gaza. No dejaban víveres en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían numerosos como langostas con sus ganados y sus tiendas. Ellos y sus camellos eran innumerables e invadían el país para saquearlo. Así Madián redujo a Israel a una gran miseria, y los israelitas clamaron a Yahvé. Cuando los israelitas clamaron a Yahvé, por causa de Madián, Yahvé envió a los israelitas un profeta que les dijo: Así habla Yahvé, Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre, y os libré de la mano de los egipcios. Y de todos los que os oprimían, los arrojé delante de vosotros. Os di su tierra y les dije: Yo soy Yahvé su Dios, no veneren otros dioses, o los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero no habéis escuchado mi voz. Vino el ángel de Yahvé y se sentó bajo el terebinto de Ofrá, que pertenecía a Joás de Abiaser. Su hijo Gedeón majaba trigo en el lagar para ocultárselo a Madián. Cuando el ángel de Yahvé se le apareció, le dijo: Yahvé contigo, valiente guerrero. Contestó Gedeón: Perdón, Señor mío. Si Yahvé está con nosotros, ¿por qué nos ocurre todo esto? ¿De dónde están todos esos prodigios que nos cuentan nuestros padres cuando dicen: No nos hizo subir Yahvé de Egipto, pero ahora Yahvé nos ha abandonado, nos ha entregado en manos de Madián? Entonces Yahvé se volvió hacia él y le dijo: Vete con esa fuerza que tienes y salvarás a Israel de la mano de Madián. ¿No soy yo el que te envía? Le respondió Gedeón: Perdón, Señor mío, ¿cómo voy a salvar yo a Israel? Mi clan es el más pobre de Manasés y yo el último de la casa de mi padre.
Yahvé le respondió, yo estaré contigo y derrotarás a Madián como si fuera un solo hombre. Gedeón le dijo, si he hallado gracia a tus ojos, dame una señal de que tú eres el que nos hablas. No te marches de aquí, por favor, hasta que vuelva a donde ti. Te traeré una ofrenda y la pondré delante de ti. Él le respondió, me quedaré hasta que vuelvas. Palabra de Dios. Esta es la historia de Gedeón. Gedeón, uno de los jueces del Antiguo Testamento. Quise iniciar desde el versículo 1, no del 11 al 16, como había comentado al principio, por razón de lo que le está sucediendo a Israel. Israel, el pueblo escogido de Dios, un pueblo bendecido por Dios, un pueblo liberado por Dios de las garras de Faraón, a quien Dios le entregó la tierra prometida, un pueblo que vio las maravillas de Dios a través de Moisés, en términos de las plagas, en términos de la apertura del Mar Rojo, en términos de el agua que brotó sobre la roca, en términos de todo lo que ellos presenciaron, a lo largo de su peregrinación por el desierto hasta la tierra prometida. Un pueblo bendecido, un pueblo que debió de haber tenido siempre una conciencia de pueblo escogido de Dios, de la presencia de Dios en su vida, de un pueblo especialmente llamado a ser luz y sal para otras naciones, para que a través de ellos todos conocieran quién era o quién es Dios. Y sin embargo, el pueblo pierde conciencia de eso que son y por lo tanto entonces se entregan ellos a como decía anteriormente, a hacer el mal delante de Dios, a desobedecer la voz de la ley de Dios, a adorar a otros dioses. Y todo eso pues entonces les traía a ellos una serie de consecuencias, entre ellas el hecho de que el Señor esté utilizando a los madianitas, si usted quiere, para corregirlos. Dentro de ese marco, ¿qué es lo que hace el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, como ha perdido su identidad, como ha perdido su confianza en Dios, ha perdido incluso esa conciencia de que el Espíritu de Dios está con ellos, de que Dios es quien pelea sus batallas. ¿Verdad? Tenemos la historia de Josué y la historia de la conquista, en fin, ellos han perdido esa conciencia. Ahora ellos, que se ven oprimidos por estas realidades, lo que hacen es huir hacia las montañas. Se dice que en las grietas de las montañas y en las cuevas, ahí se escondían y ahí escondían ellos sus alimentos, ahí escondían sus ganados, ahí escondían todo cuanto tenían para subsistir. ¿Por qué razón? Porque los madianitas venían en gran número, como las langostas, dice, ¿eh? Como en gran número venían a ellos para acosarlos, para robarles, para quitarles todo lo que tenían en términos de alimentos y ganado y dejarlos en una gran pobreza. Es en ese marco de referencia que surge este personaje de Gedeón. Dios se aparece a Gedeón después, ¿verdad? Como dice, vino el ángel de Yahvé, se sentó en el terebinto de Ofrá, que pertenecía a Joab de Abiaser. Su hijo Gedeón estaba majando el trigo en el lagar para ocultárselo a Madián. ¿Qué es lo que estaba haciendo Gedeón? Gedeón, ¿verdad? Atemorizado también, presa del temor que ellos tenían por razón de los madianitas. Lo que está haciendo es lo que en los países llamamos, estaba apilando el trigo. O sea, en un lagar estaba apilando, majando el trigo para separar la semilla de la cáscara. Y en medio de esa labor, se presenta el ángel de Dios y lo saluda de una manera muy interesante. Y le dice, Yahvé contigo, valiente guerrero. Otras versiones dicen, salve, Yahvé está contigo, valiente guerrero. Y entonces Gedeón queda un poquito confundido y cuestiona a Dios. Si Yahvé está con nosotros, ¿qué es lo que ha pasado con todas estas historias, estas memorias que escuchamos de nuestros padres? ¿Por qué estamos viviendo en esta situación? ¿Por qué somos presa de esta realidad o de la otra? ¿Por qué si el que nos hizo subir de Egipto estamos viviendo ahora en esta miseria? Y entonces Dios le dice a través del ángel, no tenga miedo, tú vas a vencerlos a ellos como si fueran un solo hombre. O sea,
con mi gracia, con mi fuerza y mi poder, vas a poder vencer todas esas dificultades. No tengas miedo, pon tu confianza en mí, recuerda quién soy yo. Yo estoy contigo, yo he venido a ti para, para ayudarte y ayudándote a ti, ayudarle al pueblo de Israel, que es mi pueblo escogido, ¿verdad? El pueblo de mi corazón, el pueblo de mis entrañas, que aunque infiel, lo amo. Y le he dado una promesa y mantengo mi promesa con él, una alianza. ¿Por qué he querido utilizar la persona de Gedeón en esta primera reflexión? Porque Gedeón para mí, de alguna forma, es el prototipo de las personas que, habiendo escuchado quién es Dios, lo que Dios ha hecho en otras personas, por razón del medio ambiente en que ha vivido, por todas las realidades y experiencias que ha tenido, ha perdido conciencia de quién es Él, de quién es el pueblo, y la conciencia de la presencia de Dios en medio de ellos. Por las razones que fuesen, ¿no? Aquí hablamos de que el pueblo era desobediente y otras cosas, pero Gedeón ha perdido esa conciencia. De hecho, cuando habla con Dios le reprocha de una manera el hecho de que esté pasando por esas calamidades. Pero en realidad no es que Dios lo haya abandonado, no es que Dios se haya olvidado ni de él ni del pueblo, es el pueblo que ha olvidado quién es Él. El pueblo ha olvidado su identidad, el pueblo ha olvidado esa relación íntima que Dios quiere tener con ellos y a la cual Dios les invitó en el monte Horeb, en el monte Sinaí, cuando les dio la ley. Las leyes fueron dadas a los israelitas, no como una serie de normas de hacer o no hacer, sino como un estilo de vida, viviendo de esta manera, ¿verdad? Ustedes van a poder vivir en gracia conmigo y yo con ustedes, mi presencia en ustedes, y también van a ser una luz para otras naciones. Pero el pueblo de Israel ha perdido esa conciencia de quiénes son, y precisamente porque perdieron esa conciencia de quiénes son y de cómo Dios los liberó y cómo Dios estuvo siempre presente peleando sus batallas con ellos, ¿verdad? Haciendo frente a sus enemigos, ahora se encuentran presas del temor, presas de estas otras cosas que los oprimen. Pensemos en Madián, no como un pueblo, sino en todas esas realidades de nuestra vida que nos oprimen, que quieren privarnos de la libertad de vivir como hijos de Dios. Todas estas realidades que nos esclavizan, que nos atemorizan, experiencias de vida que hayamos tenido, heridas que llevamos interiormente. Amén. Gedeón lleva una profunda herida en su interior, y es el hecho de que aunque era un hombre fuerte, porque yo me imagino que eso de estar apilando y trabajando, ¿verdad? Era un hombre fuerte, se veía como un hombre débil, se veía débil ante esa realidad, sin el poder, sin la fuerza de poder vencer a sus enemigos. Cuando nosotros perdemos conciencia de quiénes somos, cuando no estamos claros de quién es Dios y quiénes somos nosotros para Dios, y nos dejamos influenciar por el mundo, por las realidades que nos rodean, nos sucede algo similar a Gedeón, teniendo una fuerza para poder vencer, la fuerza de la presencia, la gracia de Dios, como bautizados, como miembros de la iglesia, el Espíritu Santo en nosotros. Somos presas fáciles de todas estas circunstancias que nos rodean y que nos quieren alejar, que nos quieren privar de vivir en esa presencia de Dios, de vivir como hijos e hijas de Dios, de vivir en la libertad de los hijos de Dios. Algo similar le sucedía a Gedeón. La historia de Gedeón es muy bonita porque Gedeón, después de traer y hacer un sacrificio y ver cómo Dios le acepta el sacrificio, se renueva en su confianza, en esa alianza con Dios, y con 300 hombres, o con 100 hombres, 300, 100 hombres, no recuerdo exactamente ahora el número, él logra vencer a sus enemigos y traer la libertad a su pueblo. Pero Gedeón experimenta una transformación interior, así, en términos del concepto de Dios, un Dios lejano, un Dios cercano, de ser el pueblo escogido, de él caminar con la fuerza de Dios, el poder de Dios en su vida, y enfrentar y así vencer todos sus temores y realidades. Muchas veces nosotros, cuando perdemos esa conciencia de quiénes somos, podemos vivir
en ese temor. La vida nos presenta grandes desafíos y retos y algunos de nosotros hemos llevado interiormente experiencias muy amargas que nos han marcado y que de alguna manera, como hemos dicho en otros programas, nos subyugan, nos limitan, no nos permiten ser felices. Muchas personas viven en el temor, en la angustia, en la ansiedad, producto de eso. Por eso hemos querido empezar hoy una serie de 3 programas que hemos querido titular, con la gracia de Dios, creados, llamados y consagrados para la gloria de Dios. Hablar de los diferentes llamados que Dios nos hace y de tomar conciencia de quiénes somos y que como Dios, que está siempre con nosotros, nos da la gracia para que podamos vencer nuestros temores, para que podamos vencer al demonio en las tentaciones que nos presente, para que no nos dejemos arrastrar por un mundo que nos quiere esclavizar, que nos quiere apartar de Dios, que nos quiere robar la identidad, que busca que pongamos nuestra confianza en las cosas exteriores, en las cosas pasajeras, y no en aquel que verdaderamente tiene palabras de vida eterna, que es nuestro Señor Jesucristo. Que apartemos nuestros ojos de aquel que es el camino, la verdad y la vida. Por eso, vamos a empezar esta serie de 3 programas con este primer título: Dios nos llama. Para ello quisiera citar unas palabras del Papa Francisco, que dijo antes de rezar el Ángelus en enero 17 de 2021 a todos aquellos que estaban congregados en la plaza de San Pedro y a través de los medios de comunicación. El Padre Papa Francisco dice lo siguiente: cada llamada de Dios es una iniciativa de amor. Cada llamada de Dios es una iniciativa de amor. En otras palabras, Dios nos llama porque nos ama. Porque nos ama, nos llama. Nos ha llamado a la existencia. Nos llama a la vida natural. Nos llama a vivir en comunión con Él. Nos llama a una vida de fe, a la vida de la gracia. Pero también nos llama a vivir esta vida de una manera particular, lo que llamaríamos una vocación, la vocación a la vida matrimonial, la vocación al sacerdocio, la vocación a la vida religiosa consagrada, la vocación al celibato, dentro de la vocación matrimonial, ¿verdad? O célibe de algunas personas, la vocación al diaconado. Todos son llamados que Dios nos hace, pero son llamados en el amor, por amor y para amar. Porque Dios toma la iniciativa. Muchos, decía yo anteriormente, vivimos en propósito. Por eso, lo primero que quisiera resaltar es el hecho de que Dios nos ha llamado a la existencia. Estamos en este mundo porque Dios así lo ha querido. Ese ha sido parte del plan de Dios para con nosotros y para con la humanidad. Yo no soy obra de la casualidad. Independientemente de las circunstancias de cómo fuimos concebidos en el seno de nuestras madres, lo primero que tenemos de tomar conciencia es de que fuimos llamados por Dios a la existencia. Dios se valió de nuestros padres, Dios se valió de esas circunstancias para que nosotros pidiésemos a existir. El profeta Jeremías en el capítulo 1, versículo 5, nos aclara esto de una manera maravillosa, hablando de su propio llamado, de su propia vocación como profeta. Dice lo siguiente de Jeremías 1:5: antes de haberte formado, yo en el seno materno te conocía, y antes de que nacieses te tenía consagrado. Yo, profeta de las naciones, te constituí. Palabra de Dios. Antes, la palabra clave aquí es antes. Antes de nada, ya Dios había pensado en ti, ya Dios había pensado en mí. Antes que nada.
Y me atrevería a decir sin error equivocarme, antes de que Dios dijese, hágase la luz, ya Dios había pensado en ti y en mí. La razón de la creación somos tú y yo. La razón de que nosotros estemos aquí hoy es porque Dios en su infinita voluntad, en su infinito amor, ha querido compartir su vida con nosotros. Antes, la acción de Dios a través de tus padres, ¿verdad? Que a quienes Dios le dio y nos dio a los que somos padres de familia, esa gracia de poder reproducir, de poder dar vida o traer vida al mundo, pero en sí el principio de esta vida, de la vida de Jorge González, de la vida suya y mía, es Dios. Antes de que yo pasara por todo esto que he vivido, ya Dios había pensado en mí. Yo soy obra de Dios. Como hemos dicho en otras ocasiones, yo soy un sueño hecho realidad en el corazón de Dios. Ya Dios había pensado en mí. Dios no improvisa. Dios no hace las cosas porque un día se levantó en la mañana, como digo yo, ¿verdad? Dijo, vamos a llamar a Jorge a la existencia. No. Ya Dios había pensado en mí antes de que yo te llamara a ser profeta, antes de que yo sellara tus labios, Jeremías. Antes de que yo haga todo eso, ya yo había pensado en ti. Ya yo había pensado en ti. Antes de haberte formado en el seno materno, yo te conocí. ¿Por qué? ¿Por qué estoy resaltando esto? Cuando nosotros recobramos esa conciencia de quiénes somos. Yo me llamo Jorge Arturo González. Sí, y Carlos Luis González, mi padre que en paz descanse, María Cristina Flores, mi madre que todavía está con nosotros, que Dios me la bendiga, cuide y proteja, se uniesen para que yo fuese engendrado en el seno de mi madre. Ya Dios había pensado en Jorge Arturo González Flores. Ya Dios sabía cómo yo me iba a llamar. Ya Dios sabía quiénes iban a ser mis padres. Dios sabía exactamente quién era yo. ¿Quién soy yo? ¿Quién era y quién soy? Si Jorge González no es el producto de un momento apasionado de mis padres, aunque, ¿verdad? Eso ya se haya dado, ¿no? Yo soy el producto de la voluntad, del amor de Dios, que ha querido llamarme, me quiso llamar a la existencia para compartir su vida conmigo. Dios, yo soy obra de Dios. Primero que todo y ante todo, soy hechura de la mano de Dios. Usted es hechura de la mano de Dios, hermano y hermana. Esto es muy importante, porque para quienes por alguna razón hemos tenido experiencias de rechazo, para quienes por alguna razón hemos tenido una experiencia en la cual no hemos tenido una infancia feliz, o nuestra vida ha sido marcada por alguna experiencia de abuso, cualquiera que ésta sea, y nos hemos sentido rechazados, abandonados, olvidados, el tomar conciencia de que somos obra de Dios y de que Jesucristo nuestro Señor vino precisamente a revelarnos eso o recordarnos eso. ¿Quiénes somos? Ya es en sí una sanación. Dios sana mi persona. Dios me sana de esas heridas de rechazo o abandono, pensando que soy olvidado, que no soy importante, de que nadie me quiere, nadie me ama, de que mi vida no tiene sentido, que no sé ni a dónde voy. ¿Por qué razón? Porque cuando cobro esa conciencia de quién soy, recobro también conciencia del por qué estoy aquí, el propósito de Dios en mi vida. Soy una obra de amor de Dios. Es lo que nos decía el Papa Francisco en ese comentario que hizo en esa homilía que dio antes de rezar el Ángelus en el 17 de enero de 2021. Cada llamada de Dios es una iniciativa de amor. Con amor eterno te he llamado, nos dice Jeremías 31:3. Con amor eterno te he llamado. Si usted pensaba, hermano y hermana, que usted ha sido un accidente de la vida, porque hay a quienes los padres se lo han dicho. No, si nosotros no pensábamos tenerte, fuiste un accidente, fue
un momento ahí que no fuiste planeado. Bueno, tal vez no en sus corazones fuiste planeado, pero en el corazón de Dios ya Él te había pensado, ya Él te había llamado. Recuerdo cuando tuve ese encuentro personal con el Señor en el año 1973-74, o mejor dicho en el 74, marzo de 1974. Una de las frases que más caló mi corazón cuando el padre Reinaldo Paul Paraguirre, que de Dios goce, un sacerdote que fue instrumental en mi vida, ¿verdad? En mi vida de conversión, en llegar a ser la persona que soy hoy en día. Recuerdo que cuando yo conversaba con él acerca de todas las amarguras, todas las tristezas, todo lo que yo llevaba en mi corazón, él me repetía constantemente: pero Dios así te ama, pero Dios te ama, pero Dios te ama, pero Dios te ama. Dios siempre piensa en ti, Dios te tiene muy presente en su corazón. Para mí eso fue una frase que caló profundamente, porque yo me sentía rechazado, yo me sentía abandonado, yo me sentía sin propósito. Yo lo he comentado en algunos momentos, en verdad a los 16 años y medio de mi vida ya no tenía ningún propósito. Yo no sabía ni para dónde iba. Mi propia familia decía que si yo seguía en ese accionar o en ese estilo de vida probablemente no llegaba a 20 años. Y escuchar que Dios me ama, que soy precioso para Dios, el haber escuchado que Dios había pensado en mí desde antes de que fuese concebido en el seno de mi madre, produjo una sanación interior tan profunda. El sentirme amado por Dios, tan profundo, que empezó a dar mi vida un giro de 180 grados. Empecé a mirar todos los acontecimientos de mi vida desde otra perspectiva. Empecé a mirar todo lo que había vivido, todo lo que estaba viviendo, pero también a mirar hacia el futuro, sabiendo de que con la gracia de Dios, de que Dios tiene un plan precioso para mí, de que yo iba a ser testigo del poder de Dios. No solamente testigo del poder de Dios, iba a hablar de ese poder de Dios en mi vida, iba a ver la gloria de Dios, porque Él me había consagrado, Él me había llamado. Soy producto, soy obra de sus manos. La Constitución Pastoral Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual, en el número 19, este es un documento del Concilio Vaticano II, dice lo siguiente, en el número 19. La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios. Desde su mismo nacimiento el hombre es invitado al diálogo con Dios. Existe pura y simplemente por el amor de Dios, que lo creó, y por el amor de Dios que lo conserva. Y solo se puede decir que vive en la plenitud de la verdad cuando reconoce libremente ese amor y se confía por entero a su Creador. Aleluya. Miren qué hermoso lo que nos dice la Iglesia en su magisterio acerca de quiénes somos nosotros. Dice, la razón más alta, o sea, la razón más importante de mi existencia, de mi dignidad humana, es la de vivir mi vida unido a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Desde el momento de mi concepción, desde el momento de mi nacimiento, he sido invitado a un diálogo de amor con Dios. Existo pura y simplemente porque Dios me ama, Él me creó por amor y me conserva. Puede decirse, continúa parafraseando este número 19, que puedo vivir en la plenitud de la verdad solamente cuando reconozco libremente ese amor y confío plenamente en Dios. ¿A qué se refiere la Iglesia con esto? Cuando dice, y solo puede decir que vive en la plenitud de la verdad cuando reconoce libremente ese amor y se confía por entero a su Creador. ¿A qué se refiere la Iglesia? Cuando cobro conciencia de esta verdad fundamental de vida. Soy obra de Dios, y lo repito y lo seguiré repitiendo. Soy obra de Dios. Cuando me entrego a esa verdad, obra de Dios, Dios es mi Padre, yo soy su Hijo.
He sido creado por amor. Que las circunstancias de mi vida, por cualquier razón, no me hayan ayudado a descubrir esa verdad. Hoy el Señor nos lo recuerda, no solamente a través del pasaje de Jeremías, sino también a través de la iglesia y su magisterio, a través de esta constitución dogmática sobre la iglesia en el mundo actual número 19. Yo voy a vivir plenamente como ser humano. Yo voy a ser verdaderamente el hombre que Dios quiere que yo sea cuando yo, consciente de esa verdad, me entrego libremente a ese amor por el cual he sido creado, a vivir mi vida íntimamente unida a la vida de Dios por medio de Jesucristo, Señor, y por la gracia del Espíritu Santo. Yo en verdad, en este momento, mi querido hermano y hermana, no puedo decir otra cosa que me siento un calor en mi interior cuando yo pienso en esto. Porque miren, yo me vi abandonado, traicionado por aquellos que supuestamente debieron de haberme amado, protegido y cuidado. Pero cuando yo empecé a escuchar esto y empecé a reflexionar, cuando me he dado a la tarea verdaderamente de reconocer esta verdad en mi vida, yo experimenté sanación, yo experimenté liberación. Yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que Dios camina conmigo. Dios le dio un propósito a mi vida. Tan grande ha sido ese propósito que yo, que nunca pensaba tener una familia, Dios me dio una esposa maravillosa, 5 hijos, 8 nietos. Me ha dado la bendición de haber sido ordenado diácono, de proclamar su palabra, de hablarle a otros, de que Dios te ama profundamente y que tú eres lo más importante para Dios. Porque yo vivo esa verdad de mi vida. La vivo profundamente en mi vida. Y les confieso que el gran anhelo de mi corazón es que cuando llegue el momento de mi encuentro pueda contemplarlo a Él en toda su belleza y en toda su grandeza. Soy amado por Dios. El amor de Dios, o como diría la fundadora de la Comunidad Siervos de Cristo Vivo, María Armenteros Maya, cuando ella habla también de su encuentro con el Señor, ella dice que ella sintió el peso del amor de Dios caer sobre ella. El peso, el amor de Dios que sana, el amor de Dios que transforma. Mire, hermano, eso transforma su entendimiento de sí mismo. Restaura su imagen. Usted no es ya un pordiosero, usted no es un esclavo. Tiene una dignidad como mujer, como hombre. Tú tienes una dignidad porque eres una hija de Dios. Dios te ha llamado a la existencia. El principio fundamental de tu vida es Dios. Y podrás vivir plenamente tu vida en medio de las realidades en que te encuentres y de las pruebas y vicisitudes que puedas enfrentar en tu vida, con la seguridad de que Dios quiere que seas un hombre y una mujer feliz. Que vivas en su felicidad y en su gozo, porque hemos sido llamados a vivir en intimidad, en comunión con Él, en una unión total y plena con Él, con la Santísima Trinidad. El ser humano viene a la vida porque es amado, pensado y querido por Dios, que lo ha amado antes de que fuese conocido, antes de ser formado en el seno materno, continúa diciéndonos el número 19. Y cita Jeremías 1:5, Isaías 1:5, 1:5 y Efesios 1:4. Los invito a que lean esos pasajes de la Sagrada Escritura, Jeremías 1:5, Isaías 1:5 y Efesios 1:4. Repito esto, el ser humano viene a la vida porque es amado por Dios, pensado, querido por Dios, que lo ha amado desde antes que fuese conocido, antes de que fuese formado en el seno materno. No eres obra de la casualidad, hermano y hermana. No eres un accidente de la vida, sino un sueño hecho realidad en el corazón de Dios. 4 palabras claves para nosotros entender esto. Y más que entenderlo, abrirnos a esta gran verdad que sana el corazón, que te restaura interiormente. Ama, piensa, quiere y conoce.
creado por amor, pensado por Él, querido por Él, conocido por Él. Conocido por Dios. A mí nadie me ama, a mí nadie me quiere. Eso no es verdad. Dios te ama, Dios te quiere, Dios te conoce por nombre y apellidos. Por eso, qué hermoso sería que cuando ustedes y yo hagamos una autobiografía de nosotros, lo primero que incluyéramos en ella sea: yo soy Jorge Arturo González, un hijo de Dios, conocido y amado por Él. Nací en esta familia, estos son mis padres biológicos. Y ahí continúo, ¿verdad? Digo, no sé, pienso que eso traería mucha paz y mucha sanación a nuestra vida, el sabernos amados. No estamos abandonados, no hemos sido marginados, no somos olvidados. Como a Gedeón, que el Señor se le presentó en medio de su realidad, en medio de sus tristezas y miedos. Hoy Dios nos dice: valiente guerrero, Dios está contigo. Dios está contigo, hermano y hermana. Dios conoce tus realidades, Dios conoce lo que has pasado. Eres su hijo y su hija. Y envió a Jesucristo precisamente para recordarnos esta gran verdad. Esta gran verdad. La sanación más importante que Dios opera en nosotros, o en nuestros corazones, en nuestro ser, es el recobrar la conciencia de que somos obra suya, deseados y amados por Dios. Dios restaura la imagen que hemos perdido por las realidades de la vida. Nos restaura en Cristo Jesús. Y eso, ¿sabe qué nos da, hermano y hermana? Libertad. Un hombre libre, amado, para amar. Una mujer libre, amada, para amar. Recobro mi dignidad, mi autorrespeto. No le permitiré ni a nada ni a nadie que me esclavice, porque para ser libres nos liberó Cristo. Bendito sea su nombre. Recobro mi autorrespeto. Respeto mi cuerpo. Respeto mi vida. Respeto la vida y la dignidad de otros, porque descubro también en ellos esa imagen de Dios, el que son hijos e hijas de Dios. Dios nos creó para alcanzar la felicidad perfecta. Dios no nos creó para andar en tristezas y en angustias. No, Dios nos creó para vivir, como decíamos anteriormente, para unidos a Él, vivir en la plenitud de su amor y experimentar ese gozo y esa paz que solamente viene de Dios. Criados a imagen de Dios, llamados a vivir en comunión con nuestro Creador, se va renovando hacia un verdadero conocimiento. Cuando vamos renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que los creó, dice Colosenses 3:10. No eres obra de la casualidad. Quiero invitarte en este momento, mi querido hermano y hermana, que cierres tus ojos ahí en tu casa, si estás con tu familia, con tu esposo, o si estás en el trabajo. Cierra tus ojos. Y utiliza la imaginación. Vamos a utilizar nuestra imaginación, que a veces lo utilizamos para otras cosas. Vamos a contemplarnos mirados por Dios. La mirada de Dios sobre ti, la mirada de Dios sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu esposo. Dios te mira. A veces decimos Dios nos mira, y cuando decimos Dios nos mira, perdemos de vista que también Dios me mira. Dios no solamente mira al que está a mi izquierda o a mi derecha, Dios me mira a mí. Dios me mira, Dios te mira. Y hoy ha querido recordarte y recordarme a mí de que somos hechura de su mano, de que hemos venido a este mundo, que existimos porque Él así lo ha querido. Es un acto del amor de Dios para con nosotros. Es un acto del amor de Dios. Somos producto del amor.
Si alguna vez escuchaste a alguien decirte que tú no eres producto del amor de tus padres, yo quiero dejarte saber hoy que tú eres la realidad. Has venido a has nacido, has venido a la existencia porque Dios te ama. Eres obra, eres hechura de la mano de Dios. Padre bueno, Padre de bondad, quiero darte gracias en este momento, en esta noche, porque a través de este programa nos recuerdas que tú nos llamaste a la existencia. Tú dijiste, yo quiero que Jorge nazca. Yo quiero que María, yo quiero que Teresa, yo quiero que Juan nazca. Yo voy a utilizar a sus padres. Voy a utilizar esa circunstancia para que sea engendrado en el seno de su madre. Tú existes porque yo te amo. Yo pensé en ti. Tú eres lo más importante para mí. Te dice y me dice el Señor en esta noche. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre de bondad, gracias, Padre de amor y misericordia, por esta gran verdad. Esta verdad me sana mi vida. Saberme amado por ti. Saberme, Señor, que soy importante. De que soy único e irrepetible. Una obra maestra tuya. Sana mi corazón. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre de bondad, por esta gran revelación. Gracias, Señor Jesucristo, porque viniste al mundo precisamente para recordarnos quiénes somos y para que reconociésemos que Dios, que es Padre, me ama y que te envió a ti precisamente para que, entregando tu vida por mí, yo pueda venir y vivir en ese amor, sanado, restaurado, liberado, para vivir mi vida como un hijo y una hija de Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Te alabo y te bendigo y te glorifico. Padre bueno, Padre de bondad, en el nombre de Jesús. Envía tu Santo Espíritu a tanto hombre y mujer que hoy no se entienden, no se comprenden, no saben quiénes son. Al mirarse en el espejo miran una imagen distorsionada de sí mismas. Ayúdales a recobrar esa identidad, ayúdales a recobrar, Señor, esa imagen en la cual fueron creados. La imagen tuya fuimos creados. Fuimos creados por amor y para amar, Padre bueno y de bondad. Sana, Señor. Aquellos que se sienten rechazados, aquellos que se han sentido abandonados, hoy, Padre bueno, en el nombre de Jesús, por medio de tu Santo Espíritu, te ruego que los sanes. Sana, así como me sanaste a mí. Sánalo, Señor. Sáname. Dile, sáname, Señor. Pronuncia, Señor, una palabra tuya. Yo sé que tú puedes sanarme. Me llamas a la existencia, a vivir en ti. Te doy gracias. Gracias. Porque me levantas, porque me sostienes. Gracias, Señor. A ti la gloria, a ti el honor, a ti el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, yo sé que tú puedes sanar. Dios les bendiga. Así